Capítulo 3. Concepto de democracia y ámbito de aplicación. Antes de dar una definición del concepto de democracia, es imprescindible dejar constancia de su contenido, ya que es el contenido que encierra toda democracia lo que define su concepto. Contenido del concepto democracia. Hemos dicho que democracia significa gobierno del pueblo, y ello es así, pero además la palabra griega kratos significa también autoridad y poder. Por lo tanto, podemos decir que democracia significa también autoridad del pueblo, es decir, que la autoridad reside en el pueblo, y poder del pueblo, es decir, que el poder reside en el pueblo. Y si decimos que el gobierno, la autoridad y el poder residen en el pueblo, implícitamente ello significa que la soberanía reside en el pueblo y quien manda es el pueblo. La verdad es que todas estas expresiones vienen siendo distintos aspectos de un pueblo soberano y con frecuencia se emplean todas ellas como sinónimas para definir la democracia. Efectivamente, con mucha frecuencia para definir qué es una democracia, empleamos indistintamente una de estas expresiones. Democracia significa que la soberanía reside en el pueblo. Democracia significa que el gobierno reside en el pueblo, etc. Ahora bien, el hecho de que con estas expresiones todos nos entendamos, ello no significa que sea lo mismo un vocablo que otro. Y desde el punto de vista democrático es conveniente distinguir el significado de cada uno de estos vocablos: soberanía, autoridad, gobierno, mando y poder. Pasemos, por tanto, a exponer el significado de las diferentes expresiones. Soberanía. Podemos definir la soberanía como la decisión suprema del pueblo, expresada en las urnas. Es decir, no hay nada ni nadie que sea superior a esta decisión suprema de todo el pueblo expresada en las urnas. Por lo tanto, al decir que la soberanía reside en el pueblo, lo que se está diciendo es que corresponde a la totalidad de los ciudadanos ejercer la soberanía, lo cual es lógico, ya que las decisiones que el pueblo adopta afectan a todos los ciudadanos. Ahora bien, el ejercicio de esta soberanía de forma directa por el pueblo no es viable que la puedan ejercer en todo momento todos los ciudadanos a la vez. De ahí que el ejercicio de la soberanía del pueblo se manifiesta a través de las normas de convivencia, la ley. Este concepto de soberanía, al ser la decisión suprema del pueblo, integra en sí los otros conceptos de autoridad, gobierno, mando y poder. O dicho en otros términos, la autoridad, el gobierno, el mando y el poder son meras manifestaciones de la soberanía del pueblo, expresada en las urnas. Autoridad. Podemos definir la autoridad como la legitimación que se tiene para mandar y ejercer el poder. Se dice que la autoridad reside en el pueblo, pero esta autoridad no la pueden ejercer directamente todos los ciudadanos a la vez. Es inviable. Por ello, se ejerce a través de sus representantes. Es por ello que el ejercicio de esta autoridad exige legitimación, es decir, el ejercicio de la autoridad no puede hacerlo cualquier representante del pueblo, sino que únicamente puede hacerlo aquel representante a quien corresponde su ejercicio y dentro de los cauces legales. De ahí que se diga que el ejercicio de la autoridad corresponde al Estado, es decir, a la personalidad del Estado designada para ello, en cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el pueblo soberano en las leyes. Gobierno. Podemos definir al gobierno como los mandatarios elegidos democráticamente por el pueblo para gobernar, y gobernar es dirigir y hacer cumplir el mandato del pueblo. La expresión gobernar es dirigir y hacer cumplir el mandato del pueblo implica que la persona designada para gobernar tiene que ejercer la función de gobernar dentro de sus competencias. De lo contrario, cualquier político elegido democráticamente
una vez elegido, podría actuar como cualquier dictador e imponer su voluntad. Cuando se dice que el que gobierna es el pueblo, nos estamos refiriendo a que el pueblo es quien designa de forma democrática a las personas que gobiernan en su nombre, ya que no es viable que todos los ciudadanos puedan gobernar a la vez. Mandar. Podemos definir aquí mandar como la potestad para tomar decisiones y hacerlas cumplir. Se dice que el que manda es el pueblo, pero como no es viable que el mando lo puedan ejercer directamente todos los ciudadanos a la vez, es por ello que se ejerce a través de sus representantes. Por lo tanto, ejercer el mando requiere estar legitimado y actuar dentro de la ley. Poder. Podemos definir aquí el poder como la potestad para ejecutar una cosa empleando la fuerza si es necesario. Se ha dicho que la soberanía, la autoridad, el gobierno y el mando residen en el pueblo. Sin embargo, todo ello carece de valor si el pueblo carece de poder para que se cumpla lo acordado por la mayoría. Efectivamente, en una democracia no es posible que todos los ciudadanos estén de acuerdo en una cosa concreta. Pues bien, si un ciudadano o muchos no está de acuerdo con lo que dice la mayoría, no cumple, y no es posible obligarles a cumplir lo acordado por la mayoría, no se podrá hablar de democracia ni de soberanía del pueblo. Por lo tanto, el ejercicio del poder es consustancial al concepto de democracia y soberanía del pueblo. Ahora bien, cuando se dice que el poder reside en el pueblo, no significa que si una persona no cumple con lo acordado por la mayoría, tenga que ir todo el pueblo para obligarla por la fuerza a cumplir lo acordado. Es más, una conducta así sería antidemocrática. ¿Por qué sería antidemocrática? Porque el ejercicio del poder se tiene que ajustar a los criterios establecidos por la mayoría. Y un grupo de personas, por muy numeroso que fuese, no son ni representan a la mayoría. En las normas de convivencia ya se establece la forma y el castigo para los que incumplen el criterio mayoritario del pueblo, y eso sí es cumplir con el criterio del pueblo. Además, si se permite que un grupo de personas pueda ejercer directamente el poder en todo aquello que les afecta, los más fuertes, ricos, poderosos, políticos, etc., siempre saldrán con la suya, mientras que los más débiles, los trabajadores, tendrían que soportar las consecuencias. Queda claro que cuando se dice que el poder reside en el pueblo, significa que el pueblo ejerce el poder por medio de sus representantes. Por ello, el ejercicio del poder requiere estar legitimado y actuar dentro de las competencias establecidas en la ley. De ahí que se diga que el ejercicio del poder corresponde al Estado, es decir, a los organismos del Estado y personalidades del Estado designados en la ley para ello. Resumiendo todo lo dicho, podemos decir soberanía, decisión suprema del pueblo, de todo el pueblo, y no es admisible por parcelas de pueblo. Autoridad, la legitimación que se tiene para mandar y ejercer el poder. Gobierno, los mandatarios elegidos democráticamente por el pueblo para gobernar. Mandar, la potestad para tomar decisiones y hacerlas cumplir. Poder, la potestad para emplear la fuerza si es necesario. Y, antes de terminar con este apartado, debemos dejar constancia de un hecho ya mencionado, que el ejercicio de las funciones descritas, soberanía, autoridad, gobierno, mando y poder, al no poderlas realizar el pueblo directamente, sino que las ejerce a través de los representantes, exige, en todos los casos, legitimación y legalidad. Pasemos ahora a explicar estos dos conceptos. Legitimación y legalidad. Hemos dicho que los representantes del pueblo, para poder ejercer sus funciones, requieren estar legitimados y actuar dentro de los cauces legales. 1. Estar legitimado.
es decir, haber sido designado legalmente por el pueblo para ejercer la función asignada. 2. El ejercicio de su función siempre se tiene que realizar dentro de los cauces legales. Efectivamente, al actuar por delegación del pueblo, su actuación se tiene que ajustar a las directrices que le impuso el pueblo. Consecuencia de lo anterior, en un Estado democrático únicamente se está legitimado para ejercer las funciones encomendadas si se actúa dentro de los cauces legales. Por lo tanto, si no se actúa dentro de los cauces legales, se incurre en responsabilidad. Cauces legales que son las normas de convivencia democráticamente preestablecidas por el pueblo, y el pueblo lo son todos los ciudadanos. Esta cuestión es esencial y fundamental en toda democracia, y todo demócrata tiene que tener presente que los cauces legales son las normas de convivencia democráticamente preestablecidas por el pueblo. ¿Por qué es tan importante tener presente en todo momento que los cauces legales son las normas de convivencia democráticamente preestablecidas por el pueblo? Para evitar que políticos autoritarios y demagogos, es decir, no demócratas, amparándose en que fueron elegidos democráticamente, justifiquen acciones fuera de los cauces democráticos o acciones impropias de su cargo, para imponer, por la vía de hecho, su criterio al amparo de sus seguidores. Lógicamente, un político demagogo y autoritario no dirá que lo hace con el apoyo de sus seguidores, sino que empleará expresiones como apoyo popular, apoyo del pueblo, porque para un político autoritario y demagogo, pueblo solo son aquellas personas que le siguen y votan. Con un ejemplo se entenderá mucho mejor lo dicho en los párrafos anteriores. Supongamos que en un ayuntamiento de escasos vecinos, una empresa descubre petróleo y a raíz de este hallazgo, el alcalde dice al pueblo que si se hacen independientes, todos vivirán sin trabajar gracias a los beneficios del petróleo, y le pide al pueblo que vote la independencia del ayuntamiento. Pues bien, aunque todo el pueblo de ese ayuntamiento vota a favor de las propuestas del alcalde, democráticamente ello no se puede permitir, porque no se hizo de conformidad con los cauces legales democráticos y la conducta del alcalde y sus seguidores es en todo momento antidemocrática. Efectivamente, el hecho de que la totalidad del pueblo de ese ayuntamiento haya votado por unanimidad las propuestas del alcalde y que dicha propuesta se circunscriba al territorio de su ayuntamiento, no legitima conductas que vulneran las normas de convivencia democráticamente preestablecidas por todos los ciudadanos. Resumiendo todo lo dicho, podemos decir legitimación, estar autorizado para ejercer la función asignada. Legalidad, el ejercicio de toda función siempre se tiene que realizar dentro de los cauces legales. El motivo de estas precisiones. El motivo por el cual se ha matizado tanto todas estas cuestiones es porque actualmente en España, año 2017, se está produciendo una total vulneración de las normas democráticas por los políticos de ideología nacionalista, que vulnerando toda legalidad democrática justifican la independencia al amparo de parcelas de pueblo. Y lo grave no es que existan políticos antidemocráticos, sino que el déficit democrático del gobierno hace que éste no reaccione y actúe para impedir conductas antidemocráticas, y toda su actuación en este tema es esperar a ver lo que hace la justicia. Y lo peor de todo ya no es que no actúe el gobierno, sino que diga a la gente que su forma de proceder es escrupulosamente democrática, lo que demuestra que el gobierno desconoce por completo que es una democracia. Con un simple ejemplo se entenderá perfectamente cuánto aquí se quiere decir. Un señor llama a la policía por teléfono y le dice que está escondido en un armario para que no lo vean, pues entraron 4 encapuchados en la casa con armas de fuego a robar y también están violando a su mujer y a su hija menor de edad. La policía le contesta: calma, sobre todo mucha calma, y dígales a los intrusos que lo que hacen no está bien y que puede ser constitutivo de delito, y además que si se demuestra el delito es muy posible que un juez los meta en prisión. El señor insiste:
que están violando a mi mujer y a mi hija menor de edad. La policía le contesta, no se preocupe, no pasa nada, confíe en la justicia, nosotros no haremos nada hasta que el juez diga lo que tenemos que hacer. Fin de la historia. Concepto de democracia. Llegados a este punto, ya podemos dar un primer concepto de democracia. La democracia es un sistema de convivencia social en el cual la soberanía reside en la totalidad de los ciudadanos y, en consecuencia, la autoridad, el gobierno, el mando y el poder residen en los ciudadanos, cuyos ciudadanos ejercen dicha soberanía y las funciones que ello comporta a través de sus representantes, y cuyos representantes deben estar legitimados y actuar dentro de las normas legales que el pueblo tiene establecidas. Democracia y ámbito de aplicación. La democracia no es una idea abstracta y desvinculada del territorio de la nación, sino que toda democracia tiene un ámbito de aplicación, la nación. Por ello, cuando decimos que democracia es el gobierno del pueblo, ¿a qué pueblo nos referimos? Al pueblo de la nación, a los nacionales. Es decir, el concepto de democracia no es ajeno a la nación en la cual se ejerce la democracia. El concepto de democracia está vinculado de forma inseparable a la nación donde se ejerce, y no existe democracia más allá de la nación y sus nacionales. Unión Europea. La idea de la Unión Europea es una gran idea y a la cual Europa debe caminar, por el bien de todos los europeos. El gran problema de la Unión Europea es que muchos de los políticos que tenemos no son demócratas y están llevando a la Unión Europea a su autodestrucción por no respetar a las naciones que la integran. Efectivamente, la gran paradoja de la Unión Europea, en términos generales, es que, por un lado, la gente en general tiene un pensamiento democrático muy arraigado. Por otro lado, tiene muchos políticos que padecen un déficit democrático de base. El déficit democrático de base de estos políticos se debe a que piensan que sus ideas políticas están por encima de las soberanías nacionales. Es decir, se creen que sus ideas políticas están por encima de la soberanía del pueblo de cada una de las naciones que integran la Unión Europea. Grave error. Un buen ejemplo de ello es que con una cierta frecuencia políticos o autoridades europeas cuestionan la legitimidad democrática de acuerdos tomados por las instituciones de un Estado miembro en el ejercicio de sus competencias. Y como ya se dijo, no existe democracia más allá de la nación y sus nacionales. Por lo tanto, los políticos que así actúan lo que acreditan es un comportamiento muy poco democrático y a veces completamente antidemocrático. La Unión Europea está integrada por estados democráticos. Por lo tanto, si un estado deja de ser democrático, deberá ser expulsado de la Unión. Pero mientras sea parte integrante de la Unión Europea, su soberanía nacional deberá ser respetada siempre.